Hoy vamos a hablar sobre números enteros. En un video anterior hemos conocido los números naturales. El 1, el 2, el 3 y todos aquellos números que nos sirven para contar son los números naturales. Conocimos en este conjunto dos operaciones, suma y producto. Si a los números naturales les agregamos el 0 y el opuesto de cada número natural, entendiendo por opuesto simplemente aquel número que se le agrega un menos delante, vamos a obtener en total el conjunto de los números enteros, que se simbolizará por z y estará formado por los naturales, el 0 y los opuestos de los naturales, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y así sucesivamente. Se llaman opuestos de los números naturales simplemente porque al realizar la operación entre un número y su opuesto, el resultado de la operación arroja el neutro para la suma. Sumar 2 más menos 2 da por resultado 0. De la misma manera, sumar menos 1 más 1 da por resultado 0. Y así, cada vez que realizamos la suma entre un número cualquiera y su opuesto, dará por resultado 0. Por eso diremos que este número y este número son opuestos respecto de la suma. Encontrar el opuesto de un número simplemente significa agregar un signo 0 delante de él. Por ejemplo, el opuesto de menos 7 será menos 7. Como lo hemos escrito en la pantalla. La existencia de los opuestos respecto de la suma nos permite realizar la diferencia entre los números enteros, que no la conocíamos dentro del conjunto de los números naturales, pero ampliado el conjunto de los naturales a los números enteros, podemos realizar la conocida resta de números enteros y ahora veremos cómo se realiza. Claramente, con números nuevos necesitamos reglas nuevas a la hora de sumar, y estas son las reglas que se usan para sumar. Veamos. Si ambos números tienen igual signo, entonces simplemente se suman los números con la suma conocida de los reales y el resultado llevará el signo que tienen. Si en cambio los números tienen signos distintos, se efectúa la diferencia o resta entre ellos, siempre haciendo la diferencia del más grande menos el más chico, y el resultado de la operación llevará el signo que tenía el elemento mayor. Además, sumar números enteros nos arroja un resultado que también es un número entero. Veamos algunos ejemplos. Realizar, por ejemplo, la operación 2 más 5 dará por resultado 7, pues son números naturales y sabemos cómo operar. Realizar la operación menos 2 más menos 5 dará por resultado lo siguiente. Como ambos números tienen signo negativo los dos, realizamos la suma de los elementos y el resultado tendrá el signo que tienen los números. Si en cambio los números tienen distinto signo, por ejemplo efectuar 5 más menos 2, significa realizar la diferencia del más grande menos el más chico. El resultado es 3 y lleva el signo del mayor, que es más 5, y por lo tanto el resultado será más 3. Realizar la suma de números de distinto signo. En este otro sentido, por ejemplo, menos 5 más 2, significa realizar la diferencia del más grande 5 menos 2, el más chico, pero el resultado tendrá el signo del elemento más grande. Como 5 es el elemento más grande y su signo es negativo, el resultado será menos 3. Estas son las reglas para operar la suma de números enteros. En el caso del producto, conocemos una regla para multiplicar y es la regla de los signos. Es similar a la regla de la suma, pues si los números tienen igual signo, sean positivos o negativos, el resultado será positivo. Si los números tienen distintos signos, el resultado de la multiplicación será negativo. Veamos unos ejemplos.
Si multiplicamos por ejemplo 2 por 3, como ambos son positivos, el resultado es 6 positivo. Sin embargo, si multiplicamos menos 2 por menos 3, como ambos son negativos, el resultado será 6 positivo, haciendo uso de la regla menos por menos más. Si en cambio multiplicamos menos 2 por 3, como tienen signos distintos, menos por más da por resultado menos y el resultado de la operación será menos 6. De la misma manera que si multiplicamos 2 por menos 3, pues en este caso haremos uso de la regla más por menos menos y el resultado de la operación será menos 6. Vamos a recordar las propiedades que verifican los números enteros. Al igual que los números naturales, la suma de números enteros es asociativa, conmutativa. Existe el elemento 0 que verifica que sumado a cualquier otro número entero da por resultado ese mismo número entero, y se agrega la propiedad mencionada al inicio. Cada elemento a entero tiene un número menos a entero, tal que la suma entre a y menos a da por resultado 0. Como hicimos ejemplos al inicio, por ejemplo para 5 existe menos 5, tal que sumado a 5 da por resultado 0. De la misma manera, para menos 7 existirá el elemento menos 7, tal que sumado a 7 dará por resultado 0. Recordemos que encontrar el opuesto de un número significa simplemente agregar un menos delante de él. Estas son las propiedades de la suma de los números enteros. Veamos ahora las propiedades para el producto. En el caso del producto de los números enteros, las propiedades son las mismas que aquellas que vimos para los números naturales. El producto es asociativo, el orden de los factores no altera el producto, existe el neutro para el producto, es decir, el 1, que multiplicado por cualquier número entero da por resultado 1, y por último podemos distribuir el producto respecto de la suma. Vamos a hacer un ejemplo de este último, considerando la suma de números enteros, uno de ellos positivo y uno negativo. Por ejemplo, si queremos realizar la operación menos 5 más 2 por menos 3, esto será equivalente a realizar menos 5 por menos 3, que dará por resultado 15 positivo, pues menos por menos da por resultado más. Y la segunda parte de la operación será menos 3 por 2, que dará por resultado menos 6. Finalmente, como tengo la suma de un número positivo y uno negativo, es decir, de distinto signo, efectuaré la diferencia entre los dos y el resultado tendrá el signo del mayor, es decir, el resultado de la operación es 15 menos 6, 9. Vamos a ver ahora un ejemplo de cómo resolver un cálculo combinado utilizando precisamente estas propiedades. Resolveremos el cálculo combinado que se encuentra escrito debajo. En primer lugar, separaremos en términos respetando el orden de las operaciones. En este caso, será de la siguiente manera. Tenemos el primer término que se extenderá hasta el más 9 y dentro de este primer término tenemos un paréntesis a resolver en el cual tenemos una suma y un producto. Primeramente vamos a realizar el producto de 12 por 5. A ese resultado le sumaremos menos 15. A ese resultado lo multiplicaremos por menos 3 y finalmente sumaremos 9 para obtener el resultado final. Comencemos a resolver el cálculo. Menos 3 continúa como está porque aún debemos resolver el paréntesis. Menos 15 continuará igual y realizamos el producto de 12 por 5 que da por resultado 60.
Finalmente, el más 9 como era de esperar. Recordemos que al inicio de la expresión debe aparecer un igual que indique que esta expresión es igual a la anterior. Una vez realizado este cálculo, vamos a realizar la suma entre 60 y menos 15, con lo cual nos quedará menos 3, al igual que antes, por 60 menos 15 se realiza la diferencia del mayor menos el menor y el signo del resultado será el signo del elemento mayor, que en este caso es el 60, es decir, el resultado es 45 positivo, más 9. Una vez realizado la operación del paréntesis, solo nos queda hacer el producto y luego la suma de más 9, con lo cual realizaremos el producto 15 por menos 3, el resultado será negativo, pues como vemos el 3 es negativo y el 45 es positivo, y menos por más da por resultado menos. Así, 45 por 3 da por resultado 135 y como dijimos el resultado es negativo. Si a eso le sumamos 9 tendremos el resultado final. Finalmente, menos 135 más 9 da por resultado la diferencia entre 135 menos 9, pues tienen signos distintos, que será 126, y el signo del elemento mayor, que es menos por ser 135 el mayor de los dos elementos. Resultado final, menos 126. Esta es la forma en la que resolvemos un cálculo combinado. Así finalizamos esta primera parte de números enteros. En el video que continúa hablaremos sobre la divisibilidad y el algoritmo de la división de estos números. Espero que les haya servido de utilidad y no olviden dejar sus comentarios o dudas al final del video.